Buenas, mi gente mítica. Hoy les traigo un vídeo para reflexionar, porque cuando trabajaba dando clase en los institutos, muchas veces los alumnos o sus familias me preguntaban, ¿por qué seguir estudiando latín si además ya está todo traducido? Y esto no es exactamente así. Hoy voy a responder a esta pregunta, pero antes, mi nombre es Irene González, la mitóloga. Soy graduada en estudios clásicos, especializada en historia de la religión en Grecia y Roma y literatura mitológica. Me gustaría muchísimo empezar mi argumentación dejando claro que no está todo traducido. Siguen apareciendo textos y fragmentos. Hace unos pocos días apareció un fragmento de la Ilíada en el embalsamamiento de una momia egipcia de época romana. En este caso sí es verdad que el texto lo conocíamos, que está ya traducido, era el catálogo de las naves, pero por ejemplo en 2004 también en el embalsamamiento de una momia egipcia apareció un poema de la poetisa Safo, que escribió hace unos 2500 años como poco, y en ese poema sí es verdad que se incluían versos que desconocíamos de Safo y que ha habido que traducir. Pero en el hipotético caso de que efectivamente ya esté todo traducido y conozcamos todos los textos, creo que es muy necesario hacer una revisión de las traducciones que hay. ¿Por qué? Porque cuando uno traduce del latín o del griego, igual que cuando uno ahora traduce del español al inglés, no lo hacemos de forma literal, porque en el otro idioma no tendría sentido, sino que hacemos una interpretación de qué es lo que quiere decir el texto en este idioma e intentamos adaptarlo a cómo se diría eso en el otro. Eso nos lleva a que en muchas ocasiones los traductores pues tengamos que matizar de una forma o de otra ciertas palabras y bueno, pues a lo mejor dentro de lo que dice el texto, en este caso latino, yo le doy más o menos relevancia a ciertos matices o a ciertos aspectos de las palabras que traduzco y lo llevo al otro idioma haciendo pues más o menos hincapié en esos matices. Eso nos lleva a que cada persona traduce desde su contexto, desde su conocimiento, desde su perspectiva. Y es muy necesario revisar estas perspectivas, porque voy a poner algunos ejemplos de traducciones que me he encontrado en textos que yo trabajo. Como yo soy especialista en mitología, los textos que les voy a comentar son de carácter mitológico. Vamos en primer lugar a las metamorfosis de Ovidio. Yo tengo aquí una serie llamada Asuntos Divinos, donde voy traduciendo y comentando las metamorfosis de Ovidio. Hay un episodio en el que pues intervienen como protagonistas la ninfa Eco y un muchacho llamado Narciso. Y cuando la ninfa Eco ve por primera vez a Narciso, siente cosas, ¿no? He visto las traducciones más habituales que ponen que la ninfa se enamoró. Algunos los más atrevidos dicen que la ninfa se inflamó al ver a Narciso. Pero ¿cuál es la palabra latina que aparece en Ovidio? Pues el verbo es incaluit. Y esto significa literalmente ponerse caliente, calentarse, tal cual. La ninfa Eco ve a Narciso, un muchacho guapo, guapísimo, durante un instante y se calienta. Lo que la ninfa quiere con él a continuación es un contacto físico. Ella intenta abrazarse físicamente a él y hay varias referencias más que hablan pues precisamente de eso, de un calentón, de un sentir calor físico y fuego en el cuerpo. ¿Significa literalmente lo mismo que nuestro calentón? Bueno, pues eso habría que analizarlo detenidamente. Lo que sí es cierto es que no incluye sentimientos de amor ni ninguna trascendencia que vaya más allá de un estado físico en ese momento. La mayoría de las traducciones, como digo, dicen que la ninfa Eco se enamora de Narciso. Y esto es muy importante porque le atribuye una serie de sentimientos que no están en el texto latino. Pero claro, en determinadas épocas, en determinados contextos, traducir que una ninfa tiene un calentón implica hablar de la sexualidad de la mujer de una forma que no era la habitual, porque durante mucho tiempo pues los sentimientos eróticos y la sexualidad han estado muy restringidos para los personajes femeninos. Entonces era más bonito, más adecuado, ¿no? más acorde con el tipo de rol femenino y los prototipos que seguíamos las mujeres, que nos enamorásemos
a que simplemente tuviésemos una reacción física y quisiéramos un contacto físico. Esto cambia mucho la historia. Es totalmente diferente decir que una persona se calienta físicamente cuando ve a otra a decir que se enamora de él. Y este tipo de matices ayudan, fomentan esa romantización que se ha hecho sobre cómo las mujeres nos enfrentamos y nos hemos enfrentado siempre a este tipo de situaciones, siempre desde el aspecto emocional y nunca desde el aspecto físico, cuando quizás no es tan así. Y quizás en los textos latinos encontramos en más de una ocasión referencias a que hay mujeres que simplemente sienten algo físico cuando se encuentran ante una persona que les puede atraer. Pero no solo vemos este tipo de cuestiones en las metamorfosis de Ovidio. Si nos vamos a la obra El asno de oro de Apuleyo, en ella se narra un episodio mitológico conocido como Cupido y Psique. Si buscamos en internet veremos que esto es la historia de amor más bonita contada en la mitología clásica. Yo difiero completamente de eso. ¿Por qué? Y creo que la traducción tiene mucho que ver en ese concepto erróneo que se tiene sobre este episodio mitológico. Psique y Cupido tienen su primer encuentro de noche en una habitación. Ella está en un palacio que desconoce, pues ha llegado allí por X motivo. No me voy a extender que si no se me hace muy largo, pero ella está de pronto en este palacio donde cree que está sola y se acuesta por la noche en su cama. Y cuando ya está a oscuras, ella percibe que hay alguien más en la habitación y el texto dice que teme más que cualquier otra cosa, teme por su virginidad, teme por su honra. Cupido se mete en la cama con ella con el objetivo de convertirla en su esposa, es decir, mantener relaciones con ella, y normalmente ese momento en el que ellos tienen su primer encuentro íntimo suele traducirse diciendo que ella pierde su virginidad o que su virginidad sucumbe. Son las dos formas, pues digamos, como más habituales de resolver esta cuestión. Pero vámonos al texto latino, a ver qué es lo que dice. La expresión latina dice imperfectae virginitatis. Para empezar, el verbo es del verbo interficio, pero está en pasiva, no en activa. Por tanto, si vemos las traducciones, generalmente dicen como sujeto activo de la acción pierde su virginidad o que su virginidad como sujeto activo de la acción sucumbe. Mientras que aquí nos encontramos ya para empezar con un verbo en pasiva, lo que nos sugiere que sufren una acción, son el objeto pasivo sobre el que recae una acción. El verbo interficio significa arrasar, destruir, aniquilar. En ciertos contextos se traduce directamente como matar. Hay un trasfondo violento en este verbo. Hay un trasfondo de violencia física, de destruir, había algo y ¡buah!, después de mi paso ya no. Ese es el trasfondo detrás del verbo. Es un verbo violento. Entonces nos encontramos con que alguien sufre una violencia, algo sufre una violencia que arrasa, que destruye, imperfecta virginitatis. Su virginidad es destruida, aniquilada, arrasada, con un verbo de violencia. No la pierde, no la virginidad sucumbe, no, su virginidad que estaba ahí es destruida, es arrasada. Por una cuestión estética nos resulta desagradable, ¿no?, pensar en ese acto de violencia, nos resulta desagradable traducir que de pronto Cupido se mete en la cama con ella y lleva a cabo un acto violento que hace que eso que ella tanto temía que sucediera, sucede efectivamente y que además es desagradable, es agresivo, porque es el trasfondo que hay en el verbo. Entonces, para no recrearnos en esta violencia, porque queda como feo, además tenemos esa tendencia de querer poner los textos clásicos, traducirlos de una forma a veces
excesivamente bonita, ¿no? Para mantener esa erudición con respecto al mundo clásico, cuando había muchos textos que eran muy, muy violentos. Entonces, traducimos ese pierde su virginidad, ese la virginidad sucumbe, como si ella participase activamente de la acción y de alguna manera fuese menos violenta. Y eso cambia mucho el sentido del texto y nos lleva a una mala interpretación del mismo. Nos lleva a que las personas que no saben latín y que cogen esa historia y la leen a partir de una traducción puedan interpretar que no hubo tanta violencia y que de alguna manera fue sujeto activo de la acción, cuando no es cierto. Hacemos recaer sobre ella el peso de lo que ha sucedido, poniéndola como sujeto que ejecuta. Ella pierde, ella sucumbe, cuando realmente es la víctima de una acción violenta. La forma en que contamos las historias afecta y mucho a nuestros imaginarios sociales, porque determinan cómo percibimos la sociedad, ayuda a crear conexiones emocionales y además transmite un mensaje. Tanto los mitos como los cuentos populares actúan como pilares fundamentales de una cohesión comunitaria dentro de un núcleo poblacional. Por un lado, transmiten una serie de pautas culturales sobre ese grupo y por otro, ayuda a construir la identidad social del mismo, ofreciendo unas experiencias comunes, una información común sobre la que todos vamos edificando nuestra forma de comportarnos. Esto hace que tengamos la sensación de pertenecer a algo. Al final, el ser humano es un ser social al que siempre ha buscado pertenecer a un grupo, formar parte de algo. Y este tipo de historias nos ofrecen una base de experiencia común, de imaginario común, de ideas comunes que conforman esa identidad común. Y como persona que se dedica a estudiar el mundo clásico, a mí este tipo de traducciones me llevan a dos reflexiones. La primera es que alterar el sentido de estos verbos nos puede privar de información importante sobre cómo era esa identidad de grupo, de cómo era esa identidad común, de cómo eran esos valores, de cómo se transmitía culturalmente ciertas cuestiones relacionadas pues en esa sociedad que origina este tipo de historia. Y por otro lado, este tipo de traducciones creo que también afecta y perpetúa una serie de imaginarios en la sociedad de recepción que tienen mucho que ver con cómo se abordan temas relacionados, por ejemplo, en este caso, con los actos de violencia sexual, con el consentimiento femenino, con cómo se concibe la sexualidad en la mujer y nos lleva a ese tipo de ideas de que, bueno, pues la ninfa no tiene un calentón, la ninfa se enamora, o Cupido y Psique es el mito de amor más bonito jamás contado. Por eso yo creo que es súper importante seguir estudiando latín y seguir traduciendo los textos incluso cuando ya están traducidos, para revisar si hay momentos en los que por el motivo que sea, adrede o sin querer, se han matizado o se han cambiado ciertos elementos en la traducción que, bueno, pues pueden volver a verse, volver a valorarse y que nos pueden aportar información tanto sobre el mundo clásico, cambiando por completo nuestra perspectiva sobre ciertos temas y también influyendo y también pues pueden estar influenciando nuestros roles de comportamiento actuales, nuestros imaginarios actuales y nuestros patrones de conducta. No sé, ¿qué opinan ustedes? Estoy deseando leerles en comentarios y sobre todo, pues si tienen la posibilidad, estudien latín. Pasen un día mítico.